Última semana del año al otro lado del micrófono y último lunes podcastero, no de la temporada, pero sí del 2023. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hoy quiero empezar el episodio mandando un grandísimo agradecimiento a todos los podcasts que me han acompañado en este 2023, ya sea en forma de oyente de podcast, en forma de podcaster que me han invitado, en forma de recomendación en el lunes podcastero, en los hablemos de podcast que lanzo los miércoles, en el hilo de recomendaciones de podcast, en fin, un agradecimiento especial a todos aquellos creadores que durante el año nos brindan con nuevos episodios como es este caso. Yo soy Jorge Marín y quiero darte la bienvenida al último lunes podcastero del 2023, donde voy a repasar todas las recomendaciones que he hecho a lo largo de este año en este formato, en el lunes podcastero. Todos los lunes traigo uno o varios, dependiendo, porque hay veces que traigo especiales, ahora lo veréis, donde traigo diferentes podcasts recomendados para que vuestras suscripciones sigan ampliando. Aunque cada vez me lo pienso más, porque claro, a base de recomendar otros podcasts, las descargas del mío poco a poco van disminuyendo. Entonces yo siempre os mando a la competencia, pero a mí nadie me manda. Yo nunca salgo recomendado, bueno, nunca. Muy poquitas ocasiones salgo recomendando en los lunes podcasteros de la gente. Si es que hay alguien que lo haga. Fuera de mí y de David Bernat, que lo hace en Ocio 2.0. La verdad que me cuesta encontrar gente que recomiende podcast así porque sí, al menos en los lunes. Pues hay que sí, que luego durante el resto de la semana lo hacen, pero en forma de lunes podcastero muy poquito. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con este repaso y nos tenemos que remontar a principios de año. A principios de año estoy hablando de enero, concretamente del 16 de enero. Aunque la temporada empezó el día 9, ahí hice un pequeño ejercicio de retrospección porque era mi 10º aniversario grabando podcast. Este año yo creo que haré algo similar, pero bueno, no me voy a adelantar. Vámonos al 16 de enero, momento en el que recomendé un episodio en concreto del podcast La Fricoteca. Y es que, bueno, os recomiendo que lo escuchéis porque fue un capítulo muy especial sobre la película Eduardo Manos Tijeras. Una semana más tarde, el 23 de enero, tuve el placer y el privilegio de recomendar un podcast en el que comencé a trabajar como editor de podcast. Y el podcast es Qué Impresión Podcast, el podcast de la fabricación aditiva que lleva Belén Cuquerella sobre impresión 3D. Nos vamos hasta el 5 de febrero, donde hice la 13ª recomendación de podcast de este hilo de recomendaciones de podcast que llevo ya unas cuantas ediciones. De hecho, acabo de cumplir la número 16, pero en esta 13ª recomendé El Reino de Neverland, grabado en LP, Cine is Thunder, One Up Radio Team, Aprende GTD, El Sótano del Planet, Cinemascopa, Tritono Podcast, Queremos hablar de sexo y La Birra Misma. No como la birra misma, Ojo, parece lo mismo, pero no lo es. El siguiente lunes podcastero fue el del 13 de febrero, donde recomendé Viajar del Cuento. Hacer turismo no es solo viajar, también es grabar podcast sobre ello. El 20 de febrero hice una pequeña revisión del podcast, uno de los primeros podcasts, si no me recuerdo mal, el primero, que sacó la red de podcast de Europa Press, que es el de los desayunos informativos, unos encuentros con políticos que ahora también puedes disfrutar en forma de podcast gracias a un servidor. Vanity Fair sacó el podcast Bodas Icónicas. Madre mía, vaya trabalenguas. Vanity Fair sacó su podcast Bodas Icónicas, uniones que marcan un antes y un después, y ese fue el podcast que reseñé en el lunes podcastero del 27 de febrero. Nos tenemos que ir hasta el 13 de marzo. Aquí entró la Semana Santa, algún que otro festivo más, algún lunes podcastero raro, porque hasta el 10 de marzo, hasta el 13 de marzo no recomendé AT420, el podcast donde R de Rumba, el famoso DJ de los Violadores del Verso, deja los platos y se pone frente al micrófono para traernos un montón de entrevistados y conocidos del mundillo.
Nos vamos hasta el 27 de marzo con la iniciativa Assassin's Creed, donde se unieron un montón de podcasts pertenecientes a la iniciativa Podgaming para repasar toda la saga de videojuegos Assassin's Creed. Bueno, videojuegos, películas, cómics, libros, etcétera, etcétera, etcétera. El 10 de abril fue un podcast fue una recomendación dedicada al podcast de Carlos Vités, al podcast Bitácora Mental, un podcast donde aprovecha sus experiencias para nutrirnos con ellas y de paso pues recomendarnos un montón de historias y experiencias que ha tenido. El siguiente tiene un aroma y un sabor bastante especial, y es que se trata del podcast G de Gastronomía, que fue la recomendación del episodio 750, publicado el 17 de abril. Una semana más tarde, el 24 de abril, el podcast recomendado fue Open, el podcast sobre startups y emprendedores de Minimalism, la marca de ropa que yo tengo una mochila sobre ellos que la verdad que es fantástica. Este podcast me vendió a mí una mochila que, hay que decirlo, no es barata, pero es súper, súper, súper recomendable. Creo que os hablé de ella también en este episodio. El 3 de mayo hablé sobre la edición de PodTalks celebrada en el Terrat y de todas las conversaciones, mesas redondas y directos que se grabaron allí. Por cierto, el podcast de PodTalks es muy recomendable porque se incorporan allí todas las mesas redondas que se hagan, no solamente en esta edición del Terrat, sino en todas las que se hacen a lo largo del año. El 15 de mayo la recomendación fue para Cuida tus hormonas, el podcast del endocrino Joaquín Puerma, y muy recomendable porque lo reseñé por una entrevista que hizo a una psicóloga diabética, que la verdad que asocia muy bien el tema de la salud mental y la diabetes, como es mi caso, que me ayudó mucho y me hizo reflexionar mucho. El 29 de mayo hice un nuevo repaso al hilo de recomendaciones de podcast, el 14º repaso antes del parón veraniego, y una semana más tarde otro episodio especial, aunque esta vez no lo hice yo. Fueron 15 podcasts sobre nutrición que nos trajo José María Puya, el nutricionista de El Alimentólogo o Nutrición desde Cero, entre otros proyectos. La recomendación del 12 de junio fue para El Turista del Espacio, para poder viajar por todo el sistema solar gracias a un podcast y sobre todo gracias a Alex Ribeiro. Muchachada fui, el podcast más chanante para conocer el fenómeno tunante, fue la recomendación del 19 de junio y justo no, madre mía, esta temporada se alargó bastante, iba a decir, es la última recomendación de antes del parón veraniego, pero no, quedaban 3 más todavía. La del 26 de junio del 2023, que fue para El Enemigo, el crimen de la viuda de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, un podcast de investigación del País, si no recuerdo mal. Luego hice un pequeño repaso a todos los podcasts recomendados en la 4ª temporada. Ya veis que digamos que reaprovecho todos estos lunes podcasteros para el final de temporada y para el final de año, como es el caso de hoy, de este último lunes podcastero del año 2023. Y ahora sí que sí, antes de irme de vacaciones en verano, hice una recomendación especial en el lunes podcastero del 24 de julio, repasando los últimos podcasts donde había aparecido como invitado, como es el caso de Lo que faltaba por oír, Puede ser una charla más y Relevante de Quinton Brands. La 5ª temporada comenzó con el ya habitual repaso de 20 podcasts para seguir la liga, ya no Santander, porque este año ha cambiado el nombre, o el patrocinio mejor dicho, sino en este caso la Liga eSports 2023-2024. Y ahora dejadme que repase rápidamente los 20 podcasts de esta recomendación que hago, porque oye, mi trabajo me cuesta y hay que reaprovechar este contenido que la verdad que me lo agradecen mucho los 20 podcasts que salen cada año, porque oye, que les metan digamos en un episodio especial junto a otros, iba a decir del mismo nicho, pero es un poco raro, porque aunque el nicho es el fútbol, como cada podcast trata sobre un equipo distinto, al final son más rivales que del mismo nicho, pero bueno. El podcast correspondiente del Deportivo Alavés es A Balón Parado. En cuanto a la Almería tenemos Un Tiro en la Olla. El Athletic Club tiene a La Gabarra, tertulia del Atlético de Radio Popular. El Atlético de Madrid tiene Aplasta Arteche Podcast. El Barcelona tiene al Team Barça. El Cádiz tiene a Amarillo y Azul. El Celta de Vigo tiene a Iben Ogol del podcast celtista. El Getafe tiene a Espacio Azulón. El Girona tiene a Tribuneros de Montivili. El Granada tiene a Puerta 9. Las Palmas tiene a Fiebre Amarilla. El Mallorca tiene a El Escorpión, Fútbol Balear.
El Osasuna tiene a Arrés y Gorria, el Rayo Vallecano tiene a The Spanish Football Podcast, el Real Betis tiene a La Prórroga del Estadio Deportivo, el Real Madrid a El Balón de Oro de Raúl, la Real Sociedad a Corazón Churiurdín, el Sevilla tiene a Solo el Sevilla, el Valencia Somos Más y por último el Villarreal tiene a Somos Groguet. 20 podcasts para seguir a los 20 equipos de primera división de la Liga de Fútbol Profesional de este año. Nos vamos hasta el 4 de septiembre con el podcast Julio y Anguita. Por cierto, este podcast ha sido premiado en las últimas semanas como el mejor podcast de investigación andaluz, si no recuerdo mal, o algo así. No recuerdo bien exactamente el galardón, pero es algo así. Descubre al histórico comunista gracias a un podcast, en este lunes podcastero. Nos vamos una semana más tarde con Informativo ACME. Fue el podcast recomendado del 11 de septiembre de este año. Que una noticia no te amargue un buen clickbait. La 15ª edición del repaso del hilo de recomendaciones de podcast fue otra tanda de 10 podcasts que recomendé el 18 de septiembre, hace muy poquito, entre comillas. Pero ahí os traje los podcasts, dejadme que los tengo por aquí, un segundito. Radio Cable, Frigimalismo FM, Misión de Audaces, Podcast Sentido, Concepto Sentido, perdón, Antimateria Pod, Ecos de lo Remoto, Agencia ROM, No soy El Oso y la Doncella, Charlas Jubian, Los Droides que Buscan y ya nada, nos tenemos que ir al siguiente repaso, que enseguida os lo traigo también. No es el fin del mundo. Descubre la geopolítica gracias a este podcast. Fue la recomendación del 25 de septiembre de este año. Un podcast que, si queréis geopolítica, lo tenéis para dar y tomar. Reconectados, tu podcast sobre videojuegos, al cual agradecí con esta recomendación del 2 de octubre, ese directazo que se marcaron en el Palacio de la Prensa a finales de septiembre. Una nueva iniciativa podcast que llegó este año fue la de John Ford, y así lo hice saber en el repaso que hice a los 25 podcast participantes en el episodio del 9 de octubre. Y el siguiente lunes podcastero, que fue el de... perdonadme, que se me han ido aquí las fechas. Se me ha cambiado el formato el Excel y tengo que hacer aquí un pequeño cambio. Vale, el del 16 de octubre. Que por cierto, este es mi cumpleaños tuitero. El día que recomendé Batman Desenterrado, un podcast original de Spotify México, podríamos decir, coincidió con mi cumpleaños tuitero, el 16 de octubre. El 23 de octubre, unas semanas tarde, os hablé de Eso no se habla, porque volvían a romper silencio las compañeras de Eso no se habla, gracias al estreno de su segunda temporada. Y me gustó tanto la manera con lo que lo hicieron, porque además hicieron ahí un pequeño juego de metapodcasting, que oye, os recomiendo mucho, ya no escucharos este episodio de recomendación, que también, el 855, sino la segunda temporada de Eso no se habla. En la vuelta de Rafa Osuna con Cabreados, el podcast, fue la recomendación del episodio 860 del 30 de octubre de este año, y nos vamos al episodio post-Halloween, por así decirlo, donde aproveché y traje el especial de Halloween de Territorio Stranger, donde los compañeros de Territorio Stranger se habían currado una requete edición con un montón de compañeros al frente de las narraciones y de los textos que allí se presentaron. Bueno, un episodio súper recomendable de casi 3 horas donde tuve el privilegio de participar. Radio Ambulante y Buenos Días Madresfera. Aquí hice un 2x1 porque ambos podcasts trataron un tema relacionado con los testigos de Jehová y esa fue la recomendación que hice el pasado 13 de septiembre de este año. Nos tenemos que ir hasta el 27 de noviembre, perdón, he dicho septiembre antes, quería decir noviembre. El 27 de noviembre recomendé el podcast del Metro de Madrid, la vida que hay debajo del subsuelo madrileño. Un poco más tarde, el 11 de diciembre, hice el último repaso al hilo de recomendaciones de podcast, el 16º repaso. Y aquí recomendé al podcast Mockingbird Lane, Cultura NAS, Matrioska, Bala Extra, Negra y Criminal, Tiza en los Zapatos, Cuatro Ventanas, Café Log, Idiócratas Aficionados y Arte Compacto y Repaso en Serie. Eso es como este repaso que también ha sido muy en serie y en serio. Estas fueron las recomendaciones del último lunes podcastero celebrado hace justo una semana cuando estéis escuchando esto.
Y bueno, espero que, si no este episodio, porque ha sido un poco batiburrillo solamente para soltar todos los nombres, si no rondan más o menos yo calculo que entre 150 y 200 podcasts recomendados al año en estos lunes podcasteros, entre los especiales, las iniciativas, etcétera, etcétera, etcétera. Este episodio al final, este último episodio del año al final es un batiburrillo, es un poco locura porque repaso muchos podcasts, pero a mí me sirve mucho, creedme, para darme cuenta de todo el trabajo que hago a lo largo del año, recomendando a otros compañeros que, como decía en la intro, ojalá y me devuelvan, como así lo hacen algunos, me devuelvan estas recomendaciones. Ya no digo devolviéndome el favor recomendando mi podcast, que sería lo suyo, sino trayéndome más y más podcasts para que yo pueda traeroslo a vosotros en los lunes podcasteros, en los Hablemos de Podcast, en el hilo de recomendaciones de podcast, en la Sponda de Madrid, no sé, donde sea. Por cierto, hablando de la Sponda de Madrid, queda muy poquito, quedan apenas 13 días para que cierre el crowdfunding de Podnight Madrid. Por favor, si queréis apoyar el evento para el próximo año, donde voy a realizar 6 ediciones de Podnight Madrid, poner un pequeño granito de arena, un pequeño granito nada, desde 8 euros hasta 1.200, podéis poner lo que queráis. Solamente tenéis que entrar en Berkami y buscad ahí Podnight Madrid o directamente fijaos en las notas del episodio donde os he dejado un enlace. Y ya digo, aunque no queráis apoyarlo, simplemente compartid esta campaña de crowdfunding para hacerla un poquito más grande de cara al 2024 y luego al 2025 y el 2026 y así, sigue. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.